Hola niños, ¿cómo están? Pues vamos con el siguiente repaso. El repaso que vamos a ver ahorita es el de comunicación y lenguaje. Vamos a repasar los temas que han visto durante estas semanas. Espero que les guste y espero que con este material me puedan entender mucho mejor. Espero que hayan hecho la actividad que ya saben que tienen que realizar y que les guste practicar. Vamos a empezar. El primer tema a repasar son las palabras compuestas. Bueno, entonces las palabras compuestas, como lo dice el tema, ¿verdad? Pues son palabras que se componen de dos palabras ya existentes. Vamos a dar varios ejemplos. Pueden ser, por ejemplo, saca, punta. Saca, que sería uno, punta. Pero juntos vamos a colocar saca, punta. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos a ver otro. Cubre, cama. Cubre, ya sabemos que es para cubrir algo, y cama, pues donde todos dormimos. Pero al unirlas vamos a armar cubre, cama. Esto es muy simple, ya lo habíamos visto antes en el salón, entonces no nos vamos a enfocar tanto en esto. Ya sabemos que es la unión de palabras, por ejemplo, vicepresidente, subdirector, por ejemplo, abre latas, cubre cama, también puede decir cubre colchón, cubre almohada, palabras así que ustedes van uniendo para formar nuevas. Cuando hablamos de formar nuevas palabras, vamos a integrar otro tema que es el vocabulario correcto. ¿Cómo sé yo que el vocabulario que utilizo es correcto? Como bien ya les había explicado antes, el vocabulario correcto son los que cumplen las normas del vocabulario, o sea, el que yo voy a utilizar para que tenga una pronunciación correcta, pero también que sea aceptado. Recuérdense que también está el lenguaje vulgar o el vocabulario vulgar, que son palabras que no las utilizamos en todos lados. Entonces, en el vocabulario correcto vamos a ver, por ejemplo, la palabra chispudo. Todos podemos entender que es chispudo, que es algo rápido. Por ejemplo, si yo digo ese niño es bien chispudo, ese puto es bien chispudo, esa señorita es chispuda, que es activo y que hace todo rápido. Pero ¿cómo sería la palabra correcta? Podríamos, en vez de decir chispudo, ese niño es hábil, ese niño es rápido, incluso agregar inteligente, pero también podríamos agregar otras palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos un saludo, como ¿qué onda? Lo correcto sería decir hola o tal. ¿Entienden? Entonces, esas palabras ya las habíamos visto también y sabemos que son palabras que no las utilizamos en todos lados, pero son clasificadas como palabras incorrectas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, anda para ayer, quiere decir que quiero las cosas rápido, pero es un vocabulario incorrecto al final. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar las palabras y el vocabulario correcto, y también dependiendo en qué lugar estemos. También vamos a ver los campos semánticos. Para los campos semánticos anteriormente ya los habíamos visto, también ya los han visto antes, pero en los campos semánticos vamos a ver ejemplos más breves, ya que eso es muy fácil de entender. Si yo en campo semántico hablo de comida,
Entonces me puedo referir a una gran gama de comida, no solo algo específico, sino que, por ejemplo, comida, las frutas son comida, el pollo, al final es comida, ¿qué más? Si es comida, por ejemplo, papas, comida, pastel es comida. Entonces aquí vamos a agregar un ejemplo, por ejemplo, comida, y yo puedo venir y agregar todo lo que entre entre la comida. Pero si yo vengo y yo cambio solamente frutos rojos. Ese es mi campo semántico. Frutos rojos. ¿Cómo voy a saber yo que es correcto lo que voy a aplicar? Entonces yo voy a venir y voy a colocar solo los frutos que sean rojos. Por lo tanto, el naranja lo voy a quitar porque no es un fruto rojo. Pero ¿qué más puedo agregar? Puedo venir y agregar unas cerezas, que ese sí entra entre los frutos rojos. Entonces, campo semántico de frutos rojos, que voy a colocar todo lo que pertenece a frutos rojos. Pero ¿qué pasa si en vez de decirme frutos rojos, me piden otro color? Por ejemplo, frutos verdes. Entonces yo voy a venir y voy a colocar solo los frutos que son color verde. Por ejemplo, un limón, una pera, un chile. Se puede entrar entre frutas y verduras, ¿verdad? Entonces aquí le cambiaríamos y en vez de colocar frutos rojos serían frutos verdes. ¿Me entienden? ¿Cómo va a ir cambiando? Pero si a mí me dicen, por ejemplo, que sería deportes, campo semántico de deportes, entonces ya entraría fútbol, básquetbol, todo tipo de deportes. Pero es muy importante que ustedes no se van a confundir con la familia de palabras. Campo semántico, frutos verdes, todo lo que sea relacionado con frutos verdes. Frutos rojos, todo lo que sea relacionado con frutos rojos. Si dijéramos verduras, todo lo que son verduras. Bueno, pero también vimos la familia de palabras. ¿Cómo sé yo cuál es una familia de palabras? Familia de palabras. Bueno, entonces para la familia de palabras, vamos a identificar aquí una flor. Bueno, entonces en nuestra familia de palabras vamos a colocar flor. ¿Y cómo voy a saber yo cuáles palabras pertenecen a la familia de palabras? ¿Por qué? Porque van a ser palabras que van a tener esta palabra integrada a las demás. Por ejemplo, flores, florería, floristería. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que cada flor tiene la palabra flor, flor y flor, pero se le agregan otras letras para completar la palabra. Entonces vamos a ver que es una familia de palabras cuando las palabras están derivadas de una en específico. Por ejemplo, flor, la palabra flor, y aquí podemos ver que la raíz es la misma, pero son palabras ya distintas, pero es familia siempre de la palabra flor, ¿entienden? Si fuera otro ejemplo, la palabra pan, entonces pan, panadería, panadero, ¿me entienden? Eso va a venir derivado de la palabra concreta. Entonces, por ejemplo, pan, al derivarlo sería
panadero. ¿Se dan cuenta? Siempre va a tener la raíz igual, por eso se le va a llamar familia de palabras, porque se va a derivar de la palabra central. Bueno, ¿qué otros temas hemos visto aparte de la familia de palabras, campos semánticos, el vocabulario, las palabras compuestas? También tenemos la puntuación, que fue la que vimos. Ya la habíamos visto en clase, la hemos aplicado en las lecturas y ahora la vamos a explicar un poco más específico y deben de prestar muchísima atención. ¿Se recuerdan que cuando hemos leído, cuando yo les leí en clase, hablamos mucho de las comas, de los puntos, cómo tiene una interpretación diferente dependiendo de dónde se ubique? Vamos a colocar aquí un ejemplo. No eres inteligente. ¿Cómo voy a saber yo qué significado tiene? Me presten mucha atención. Si yo coloco aquí una coma, en que el punto sería no eres inteligente. Se están afirmando que es inteligente. Pero si yo vengo, quito eso, sería no eres inteligente, o sea, le estoy diciendo de que no es inteligente. O si lo coloco aquí, no eres inteligente. De igual forma, se entiende que le está diciendo que no es inteligente la persona. Entonces tenemos que darnos cuenta que dependiendo dónde vaya una coma, ese significado le vamos a dar a la hora en que lo leamos y a la hora en que lo entendamos. El punto. Bueno, el punto, vamos a colocar aquí un texto. Hola. Mi nombre es Jess. Hola, punto. Mi nombre es Jessie, coma, no me gusta el baile. Ahora vamos a cambiar. Recuérdense que siempre después del punto tenemos que utilizar mayúscula. Hola, mi nombre es Jessie, no me gusta el baile. Vamos a cambiar esta. Hola, mi nombre es Jessie. Entonces aquí donde está el punto tendríamos que cambiar a mayúscula y se recuerdan, no me gusta el baile, me encanta. Entonces ahí vamos a ir agregando que faltaría aquí el punto. Lo que quiero que entiendan es cómo va a afectar dónde coloquemos un punto, porque sabemos de que después de punto tenemos que colocar mayúscula, el significado que va a tener si colocamos una coma, en dónde la colocamos, y también es importante que sepamos leer tanto los puntos como las comas, porque si no, no tendría ningún sentido. ¿Qué era la coma? Pues eso ya lo hemos hablado anteriormente. La coma es una pausa breve en una oración. El punto puede ser de tres formas: punto y final al terminar algo, punto y seguido quiere decir que yo voy escribiendo, pero después del punto y seguido voy a seguir escribiendo y voy a colocar mayúscula al inicial.
Y el punto y final es cuando ya no voy a colocar nada. Punto y aparte voy a hacer un salto en el renglón. Eso se tiene que recordar muy bien. El guión. Bueno, pues el guión ya lo hemos visto en la separación de sílabas. La lo utilizamos ahí. También cuando yo estoy escribiendo y no me cabe en ese renglón, tengo que completar abajo. Por ejemplo, yo tengo tengo que colocar guión. Yo tengo mucha hambre, pero si yo vengo y en vez de solo coloco la M y un guión y aquí agrego la U, está malo, eso no está bien. Entonces recuerden, eso ya lo hemos visto también en clase, que siempre por eso tiene que haber una correcta separación de sílabas para que cuando utilicemos el guión, al momento que nos quepa una palabra en el renglón, podamos colocarlo correctamente. Mucha, acuérdense, hambre. La palabra cola separada en sílabas, cola. Yo tengo, si no me cabe, tengo que separarlo en sílabas. Volvemos a repetir, mucha. No puedo separarlo aquí, no puedo separarlo aquí, ni aquí, porque está mal. Entonces ahora, cola. Yo tengo mucha hambre. ¿Qué faltaría ahí? Piensen. Falta el punto. Siempre al terminar tenemos que colocar punto, no podemos dejar solo así. También entre los signos de puntuación, para expresarnos, para poder escribir en las lecturas, es muy importante que nosotros también identifiquemos estos signos. ¿Qué signos son? ¿Y para qué los vamos a utilizar? Pues esos signos también ya los vimos anteriormente. Son los signos de interrogación y de admiración, o también de exclamación. ¿Para qué nos van a servir? Los signos de interrogación ya sabemos que los colocamos en las preguntas cuando hacemos un cuestionario, cuando hacemos una entrevista, vamos a colocar preguntas, siempre debe de ir un signo al iniciar la pregunta y un signo para cerrar. ¿Se dan cuenta? Son ellos, pero si lo hacemos así, es el mismo signo, solo que al revés, se podría decir, de cabeza. Igual aquí, si lo colocamos aquí es así, pero esa es la forma correcta de colocarlos. ¿Para qué vamos a utilizar los signos de admiración o los signos de exclamación? Pues los de interrogación ya dijimos que son para preguntas, los de admiración o exclamación los vamos a utilizar para que al momento de nosotros expresar una emoción sea diferente. Al momento que nosotros hablamos, yo puedo decir, me siento muy feliz o felicidades, pero yo lo estoy diciendo, están viendo mis gestos. Pero al momento de la escritura, si esto no va, no voy a saber si en un cuento, en una fábula, en un chiste, en una adivinanza, en lo que sea, en qué forma lo están diciendo, si lo están diciendo de una forma alegre o de una forma triste o como esté la persona. Pero si colocamos esto, también vamos a saber si es una pregunta o una afirmación. Y ahora vamos a ver cómo aplicarlos y por qué es tan importante saber dónde utilizarlos y por qué utilizarlos. Por ejemplo,
ejemplo, tengo hambre. Si yo coloco aquí, esto es una pregunta que me estoy haciendo, ¿tengo hambre? Pero si yo, en vez de los signos de interrogación, coloco los de admiración, eso me va a indicar tengo hambre. O sea, yo estoy afirmando que tengo hambre. Entonces, que eso quiero yo que entiendan que estos signos hacen una gran diferencia al significado que una palabra o que una frase pueda tener. Por ejemplo, vamos a dar otro. Si yo coloco la palabra felicidades, allí se da cuenta uno que estoy felicitando a alguien. Pero si lo cambio, la forma correcta de leerlo, piensen cuál es, pronuncien ustedes también allá en casa. Sería felicidades. Llénalo de interrogación, sería felicidades. Es como que una pregunta, felicidades, es como que, ¿pero por qué? Felicidades. Estoy con una incógnita. Entonces eso quiero que aprendan cuál es la diferencia que tiene y, como les decía al principio, para qué lo debemos utilizar. También al escribir correctamente tenemos que saber cómo escribir en algunas palabras que hay letras que nos confunden. Por ejemplo, la consonante Z y C algunas veces nos pueden confundir. ¿Cómo voy a saber yo si es correcto o no lo que voy a escribir? Pues el uso de la Z o de la C, ya que su pronunciación es un poco más suave en las palabras, nos tendemos a confundirnos. Entonces ahora vamos a ver qué diferencia tiene. La Z y la C, ¿cómo voy a saber yo que es correcto? Bueno, aquí se va a derivar. La Z la puedo escribir con la A, con la O, con la U. La C va a ser con la E y con la I. Con la Z y la A, sa, la Z y la O, so, y la Z y la U, su. La C sería con la E y con la I, C y si. ¿Cómo voy a saber yo qué palabras son? Por ejemplo, zapato, zorro, palabra azúcar, vemos dónde se aplican, son las mismas. Ahora con la C, cebolla, cisne, y ahí podemos ver dónde lo estamos aplicando. Pues la Z sería con la A, con la O y con la U. No la vamos a utilizar ni con la E ni con la I, solo A, O y U. Y la C con la E y con la I solamente. Entonces por eso aquí están los colores para que ustedes se recuerden y puedan no equivocarse, ¿verdad? Hay otras letras que también nos confunden un poco. Y esa es la letra B y la letra V. Incluso algunas veces no las pronunciamos correctamente porque decimos la B grande o la B chica, pero realmente no es así. Entonces, con la V vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Pues vamos a escribir V cuando las palabras inicien de esta forma. Pero también
cuando tengan estas otras, y ahora les voy a explicar qué diferencia tienen y en dónde van ubicadas. Bueno, pues cuando inician con estas tres y después lleva una palabra que suene como BV, se me va a hacer fácil porque sé que si inicia con PRI, CLA o AD, voy a utilizar V. Por ejemplo, privado. En CLA sería clavo. Y en AD, advertencia. Ahora vamos a identificar dónde está. Inician con estas, sí, aquí está la letra V, V, V. Entonces vemos que sí aplica esa regla ortográfica. Ahora vamos a ver en estas dos. Cuando termina en boro o en vira, vamos a utilizar la V. Por ejemplo, el vira sería con vira y en boro, carnívoro. Entonces aquí vamos a ver si se aplica vira, boro y están con V. Entonces si termina de esta forma, no lo vamos a colocar con B, sino que con V. Ahora con las siguientes. Todas estas son similares: avo, eva, ivo, evo, eve, iva. ¿Dónde creen ustedes que se ubican esas letras en una palabra para poder clasificar y poder escribirlas, o que nosotros identifiquemos que va con V y no con B? Piensen, ¿cuál puede ser? Piensen, si aquí es al iniciar, aquí es al terminar, entonces ¿cuál sería ahí? Puede ser la palabra nieve, sería al final. También la palabra huevo también sería al final. Entonces todas estas van a ser las terminaciones: avo, eva, ivo, eve, evo, iva. Nieve, podemos ver que sí aplica. Evo, la palabra huevo. ¿Qué otro podría ser? Piensen ustedes en casa qué otras palabras podríamos colocar aquí. Hay muchas más que podemos colocar. Piensen ustedes en casa y coméntenlos con las personas que estén a la par suya, con sus hermanos o con sus familiares. Bueno, entonces la palabra huevo sí es, pero si yo vengo y coloco otra palabra, por ejemplo, si yo escribiera nieve, así ustedes ya saben que está incorrecto. ¿Por qué? Porque lo correcto es que en las terminaciones eve va a llevar la letra V, entonces por lo tanto esta estaría mal. Entonces tienen que recordarse cuando inician de esta forma y después lleva una V, cuando tiene estas terminaciones o cuando tiene todas estas que son similares van a ser con V. ¿Qué otra letra dijimos que nos confundía un poco? Si ya vimos la V, ahora vamos a ver la B. La B
Al igual que la V nos podemos confundir y para eso es necesario que ustedes entiendan. Vamos a colocar estas y vamos a proceder a explicar. Se dan cuenta, no es tan complicado, lo único que tenemos que hacer es prestar mucha atención a lo que nosotros vamos escribiendo y se dan cuenta, como lo habíamos hablado en clase antes, e incluso cuando escribimos hay palabras que si le colocamos la letra que está incorrecta se ve mal, o sea, no se ve de una forma apropiada en la escritura. Vamos a empezar con los ejemplos. Entonces la letra B la vamos a aplicar cuando tenga estas uniones de letras. Por ejemplo, si inicia de esta forma o tiene estas letras, vamos a colocar los ejemplos ahí. Por ejemplo, aquí sería buscar, Biblia. Piensen ustedes también. Burdo. Puede ser búcaro. Y cuando tengan BL y BR no puede ser VL o VR, siempre va a ser BL, BR. Por ejemplo, blusa, bruma, o también podría ser aquí brusco, que es una palabra más entendible. Pero también cuando tenga bundo o bunda no lo voy a colocar con V. Si las terminaciones son bundo y bunda, lo que voy a hacer es colocarlas con B, así como está aquí. Si yo vengo y pienso en una palabra. Vagabundo. Nauseabunda. Entonces aquí aplica vagabundo, está bundo, y nauseabunda, está bundo. Entonces aquí ustedes pueden ver que los ejemplos sí coinciden con estas reglas. Si inicia con estas, va a ser con B, y aquí están los ejemplos. Si tienen BL, BR, siempre va a ser B, y si termina en bundo o bunda, también va a ser B y no V que vamos a colocar. ¿Qué otro tema vemos si no lo hemos repasado? Las palabras por su acentuación. El acento ya vimos que puede ser prosódico o ortográfico. Ortográfico va a ser cuando va escrito y prosódico cuando solamente al pronunciarlo se escucha la fuerza de voz. Por ejemplo, vamos a colocar la palabra más. Más sería de una sola sílaba, entonces no lo separaríamos, quedaría igual. Veamos que si tiene un acento, también puede ser la palabra
esdrújula, que anteriormente ya habíamos visto cómo separarlas, sería esdrújula. Y en dru lleva el acento, entonces por lo tanto llevaría no en la última ni en la penúltima, sino que en la antepenúltima se clasifica como una palabra esdrújula. Si lleva en la última, como esta, aguda y grave, una palabra grave la tiene que llevar no en la última, sino que en la penúltima. ¿Cómo voy a saber una palabra que la lleve en la penúltima? Piensen ustedes cuál puede ser. Piensen en casa una palabra que tenga en la penúltima. Vamos a hacer de cuentas que aquí la tilde en la última, la penúltima y la antepenúltima. Si la tilde va en la última, va a ser aguda. En la penúltima, grave. Y en la antepenúltima va a ser esdrújula. Recuérdense que este solo es un repaso, ya que este tema ya lo vimos más a fondo. En la hoja que tienen que trabajar, su hoja de trabajo, que es lo único que va en hoja de contenido, entonces ahí les voy a explicar cómo van a hacer cada ejercicio y recuérdense que simplemente el repaso pueden repasar con las hojas de contenido anterior. Ahora les voy a explicar. Aquí está la hoja de trabajo. Les recuerdo que tienen que practicar su gimnasia cerebral, que ya está el link. Aquí está el primer ejercicio. Tienen que pintar, cortar y después unir para hacer palabras compuestas, como el ejemplo abre lata. Entonces aquí hay platos, luz. Por ejemplo, aquí dice boca, traga, limpia. Puede ser aquí lava, platos. Ir uniendo lava y unirlo a platos. En la segunda lo que tienen que hacer es indicar de qué forma podemos utilizar un vocabulario correcto. Está diccionario, lecturas, música y jugando. Es tan obvio las que tienen que marcar. Escribe las palabras del campo semántico, medios de transporte. Recuérdense que fue lo que expliqué con frutas ahí, los medios de transporte. Ahora ustedes tienen que escribir en esta línea qué medios de transporte entran ahí. Sigue, rodea las palabras que pertenecen a la familia de palabras de alimento. Alimento, aquí tiene carne, frutas, pelotas, verduras, animales y muebles. ¿Qué es, les podría decir, coherente para la palabra alimento? Colocarlo. Y en la de aquí tienen que completar. Ahí dice que tienen que marcar con rojo, con azul, indicando dónde va el punto. Y aquí abajo dónde van las comas. Recuérdense que dependiendo dónde vayan las comas, ese significado va a tener. En el siguiente colocar si es signo de interrogación o de admiración. ¿Cuál es tu deporte favorito? Es una pregunta, obviamente. Jugamos fútbol, auxilio, socorro, dependiendo que coloquen, esa interpretación va a tener. Aquí completar si es con Z, con C, o si es con B o con V.
Y pues aquí dice, en toda la guía tienen que buscar las palabras con tilde, colocar las agudas, las graves y las esdrújulas. Recuerden, las agudas llevan en la última sílaba, las graves en la penúltima y en la antepenúltima las esdrújulas. Solamente, y siempre recuerden hacer progrentis en casa, por favor. Se cuidan y nos platicamos la siguiente semana. Cualquier duda escriban a Educar, por favor.